than 500 people were killed. Bienvenidos a Perspectiva Mundial. María Emma Mejía y Margarita Rojas en estas dramáticas imágenes que hemos visto que han recorrido el mundo, y es esa franja de Gaza que está literalmente incendiada. Una guerra que parece no terminar y que le cuesta siempre a la población civil, niños, ancianos. Como dijo hoy el Papa en su alocución del miércoles, dijo el Papa sobre ancianos, niños y gente enferma. Bienvenidos a este programa, y nos acompaña el analista internacional desde Chile, Manuel Férez. Gracias por estar con nosotros. Y Margarita, es como una escena muy conmovedora lo que está pasando. María Emma, sí, lamentablemente son 19 meses de guerra, o sea que es una situación que ya completa todo este tiempo, y es una situación de hambre que incluso viene de tiempo atrás, y por eso queremos hablar con Manuel Férez para preguntarle por algo que le está rondando la cabeza a la comunidad internacional, y es: ¿están usando el hambre como arma de guerra en la Franja de Gaza? ¿La está usando Israel? Hola María, hola Margarita, ¿cómo están? La pregunta tiene dos formas de contestarse, la corta y la larga. La corta es sí, las señales nos indican que el gobierno israelí ha apostado por aplicar una presión de hambruna para que Hamás libere a estos rehenes. Y esta situación, como ustedes bien han dicho en la introducción, ha generado una crisis humanitaria que no es la única. Ojalá hablemos del reporte, porque el reporte es contundente, impresionante. Vivimos en un país, María Margarita, en donde 294 millones de personas tienen problemas de nutrición severo. Y dentro de esas 294 millones de personas tenemos 2 millones en una franja de Gaza, en donde se creó la tormenta perfecta, ¿no? Por un lado, un gobierno islamista de Hamás que se niega a rendirse, se niega a entregar las armas, y sobre todo se niega a entregar a los rehenes secuestrados israelíes, muchos de los cuales ya están muertos y muchos de los cuales han mantenido en una situación de humillante y de absoluta condena, ¿no? Y por otro lado, tenemos un gobierno israelí que insiste en resolver esta guerra presionando a la población civil de Gaza. Entonces, la respuesta fue un poco más larga. Pasamos de un sí a contextualizar esto que es dramático. Yo quisiera entender un poco el papel de Estados Unidos. Lo ha intentado en diferentes gobiernos por décadas, la comunidad internacional, Naciones Unidas y ahora el presidente Trump. Fracasaron las conversaciones en Ucrania. Se habla de que el Vaticano podría ser sede de una próxima reunión para tratar de resolver este problema, que el Papa mismo lo ha dicho. ¿Hacia dónde va Estados Unidos? ¿Cuál es su papel? ¿Y qué puede hacer para presionar a Israel? Esta es una pregunta importante, ¿no? Parece que Estados Unidos ha renunciado a ser un líder mundial democrático y que intenta presionar a las partes en diferentes conflictos hacia una resolución concreta de los conflictos. No solo es lo que decías tú de Ucrania y de Gaza, también recordemos la salida de Afganistán. Entonces, esta trayectoria de Estados Unidos de ir abandonando de alguna manera el mundo, y sobre todo abandonar al mundo democrático, se confirma en el conflicto palestino-israelí, en donde diferentes administraciones han intentado mediar entre, por un lado, una asociación terrorista como Hamás, que no se dedica a gobernar, se dedica a atacar civiles israelíes, lanzar cohetes, gastar dinero que a millones ha gastado en este yihadismo, y por otro lado un gobierno israelí de Benjamín Netanyahu que siempre ha apostado por no resolver el conflicto. Es muy importante tu pregunta, María, porque si nosotros volteamos a ver el mundo, debemos en Nigeria, en el Congo, Bangladesh, Etiopía, Myanmar, Pakistán, Sudán, Yemen, la República de Siria, Palestina, Haití, Namibia, crisis que las potencias, Naciones Unidas incluida, Estados Unidos, Europa, no están pudiendo solucionar. Palestina tiene la característica que sí consigue atención internacional.
pero hay montones de crisis que no las consiguen. Entonces tu pregunta es muy concreta y muy valiosa. Tenemos que reflexionar si Estados Unidos está renunciando a jugar un rol constructivo en diferentes crisis. En el caso palestino, no ha podido controlar un gobierno de Benjamín Netanyahu que se ha ido por la suya. No ha logrado tampoco convencer a Qatar de que convenza a Hamás de liberar los rehenes y hacer una transición política en Gaza, más allá de Gaza, porque la población gazatí no quiere a Hamás en el poder. Entonces, como decía al principio, se ha creado una tormenta perfecta que, como tú indicabas muy bien al principio, los principales afectados son los civiles, tanto gazatíes como la sociedad israelí, que es desesperada, ¿no? Pero si Estados Unidos parece haber renunciado a defender al mundo democrático, entonces la Unión Europea, las potencias occidentales e incluso el mundo árabe, ¿qué papel están jugando? Porque hemos estado viendo que apenas esta semana existen algunas intenciones de tomar medidas cuando estamos hablando de un conflicto de meses y en el cual las sanciones ni económicas, ni políticas, ni morales se han visto. También es una observación, Margarita, pero no solo aquí. Estamos hablando de aquí una guerra que inició jamás el 7 de octubre con un ataque terrorista brutal. Y también es cierto que ese ataque brutal hubo un atraso en la condena. Pero no solo aquí, Margarita. El conflicto de Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, lleva 11 años. Esto es desde 2014 y tampoco se ha podido solucionar. Está como arrastrando los pies. La tragedia del mundo democrático es que arrastra los pies y llega siempre tarde, ¿no? Entonces siempre se crea la tragedia humana y luego vienen las condenas, las imposiciones de sanciones, el alejamiento de ciertos países, los boicots. Entonces, tu pregunta también es certera, porque lo que vemos en Gaza y en Israel es un ejemplo del mundo. O sea, el mundo democrático llega siempre tarde. Llegó tarde en Nagorno-Karabaj, cuando Azerbaiyán expulsó a toda la población armenia del enclave. Llegó tarde en Ucrania, como decía. Llegó tarde en Gaza. Los palestinos tienen la característica que podemos analizar de que el Papa, líderes, asociaciones civiles, hablan por ellos, velan por ellos, pero ponen en el mapa, pero ¿qué le ha pasado a la gente en Pakistán? ¿Qué le pasa a los civiles en Afganistán? ¿Qué le pasa a los civiles en otras dictaduras, no? Y la Liga Árabe, que es una buena observación tuya, la Liga Árabe está dudosa de cómo lidiar con Israel, porque también es dudosa de hacia dónde Trump va a llevar esto. Entonces, si te fijas, Trump, ¿a dónde fue? Arabia Saudita, visitó Qatar, visitó Emiratos. Entonces, hay cierto interés de la Liga Árabe comercial de seguir ligado a Estados Unidos, y eso los impide en tener una postura dura hacia un gobierno israelí que uno puede pensar lo que quiera libre, pero creo que es indudable que el gobierno israelí ha pasado todas las líneas, sobre todo en las últimas semanas, ¿no? Inclusive en Naciones Unidas se puede sentir esa ausencia, dijéramos, de voz o de liderazgo político. El Consejo de Seguridad jamás se va a poner de acuerdo y es el único que velaría por la paz y la seguridad. Pero en esta semana Antonio Guterres, el secretario general, tuvo una voz muy fuerte. ¿Pero quién le escucha? Vamos a oírlo ahora. En Gaza la situación de los palestinos es indescriptible, atroz e inhumana. La política de asedio y hambruna es una burla al derecho internacional. El bloqueo a la ayuda humanitaria debe cesar de inmediato. Y repito, nada justifica los atroces ataques terroristas del 7 de octubre perpetrados por Hamás, pero nada justifica el castigo colectivo del pueblo palestino. Antonio Guterres menciona el derecho internacional, pero digamos que si hay algo que no se está respetando en este conflicto especialmente es eso, por donde se le mire. Totalmente. ¿Puede jugar un papel o como en otros conflictos no tiene el poder de veto y el Consejo de Seguridad no se lo va a permitir jamás? ¿No sienten ustedes que la ONU se ha vaciado de significado en los últimos años? Se ha vaciado de significado cuando un miembro permanente del Consejo de Seguridad, que es Rusia, lleva una campaña de exterminio en Ucrania. Se ha vaciado de significado cuando las llamadas no pasan hacia la ONU de resolución, sino se habla al Vaticano, se habla a Washington, se habla a Moscú, se habla a Riad, se habla a Doha. Entonces, como que la ONU se ha ido vaciando de significado. Tiene cosas valiosas, el reporte que comentamos es muy importante porque informa, pero decía algo Margarita importante, y me gustó cómo lo dijo. En el conflicto palestino-israelí, las violaciones al derecho internacional están desde el origen, y nos podemos ir hasta 1947, cuando el mundo árabe niega
existencia de Israel desata una guerra y podemos venirnos hasta el 2025 y ver cómo Israel también viola el derecho internacional y cómo también jamás viola el derecho internacional al atacar el 7 de octubre y mantener rehenes por año y medio. Entonces, efectivamente, Margarita, creo el conflicto palestino-israelí desnuda cuando intentamos hacer una reflexión humana, pero también sincera, de que las partes se han cansado de violar un derecho internacional y tenemos la mala suerte de que tenemos una ONU vaciada de poder, vaciada de sentido, porque desde arriba, desde el Consejo de Seguridad, tú tienes un país que hoy está cometiendo genocidio en Ucrania. Entonces, es como el mundo al revés, ¿no? Ahora, también quiero decir, el conflicto palestino-israelí tiene otro grado de presión, que son las presiones sociales. Lo vimos en Eurovisión ahora con Israel, llamadas a boicotear a Israel, llamadas a cambiar de alguna manera la relación con Israel. Eso no lo tenemos en otros conflictos. Entonces, para no ver el vaso tan vacío, el conflicto palestino-israelí, el tema de la hambruna en Gaza, sí está teniendo la visibilidad que otros temas no tienen. ¿Quién está hablando ahorita de las más de 30 millones de personas que mueren de hambre en países africanos, ¿no? Entonces, para no tener la sensación de que no hay nada que hacer, creo yo, como ustedes bien decían, que estas proclamas, llamadas a suspender las relaciones, no comprarle alguno material a Israel, esto sí sirve de alguna manera que está sustituyendo un derecho internacional que todo mundo aquí se lo pasó por donde quiso, ¿no? Sí. Margarita, usted nos hablaba y el profesor del reporte de Naciones Unidas y lo duro que es ese reporte, profesor Ferez. También tenemos un pequeño referencia al director de la Oficina del Programa Mundial de Alimentos para Palestina, para la Franja de Gaza. Lo escuchamos y nos cuenta usted un poco el resumen de ese reporte y la gravedad, como usted mismo lo describía, del volumen de hambruna en el mundo. Adelante, veámoslo. El Programa Mundial de Alimentos está haciendo todo lo posible para obtener los permisos y autorizaciones necesarios para traer al menos 100 camiones al día con alimentos de emergencia y otra ayuda en los próximos días. Esto solo será posible si tenemos acceso inmediato y una entrega segura garantizada. Incluso a ese nivel solo cubriríamos las necesidades alimentarias mínimas de la población para un mes. Sobre el terreno, la situación se vuelve cada vez más desesperada y el riesgo de inseguridad y saqueo de bienes humanos es aún mayor. En estos momentos, un saco de harina de trigo cuesta $500 en Gaza. El reporte es apabullante, ¿no? Y las palabras de él lo describen perfectamente, ¿no? Sí, es impresionante porque, digamos, un saco de harina que cuesta $500, cerca de 2.500.000 pesos colombianos, habla también del tema pues de la pobreza y del tema pues de la incapacidad de acceso a los alimentos en muchos lugares del mundo, que también es una problemática que atraviesa muchas otras regiones, más allá de los conflictos. Hablemos de esas causas de la crisis alimentaria y del informe que habla de 290 millones de personas enfrentando situaciones de crisis alimentaria en 53 países. Sí, como ustedes dicen muy bien, el reporte es espectacularmente aterrador, ¿no? Porque uno ve las cifras y uno piensa, bueno, ¿cómo no hemos ido evolucionando a un mundo en donde esto se resuelva de una manera más eficiente, ¿no? Porque claro, las hambrunas no solo se generan por conflictos, puede haber por desastres ambientales, puede haber también por crisis económicas, pero en realidad cuando vemos países como Nigeria, 31 millones de personas, Sudán es el país donde ya hay hambruna. El nivel 5 ya es cuando tienes una hambruna, hay 5 niveles, ¿no? Crisis, etcétera, pero llegas al nivel 5 y ya tienes la hambruna manifestándose. En Sudán, 26 millones de personas están en hambruna declarada. Palestina, Gaza, no ha caído técnicamente en el nivel 5 porque de alguna manera se ha presionado a que entren algún tipo de bienes, ¿no? Ahora, países como Bangladesh, que no tienen atención mediática, Etiopía, Yemen, Afganistán, Myanmar, componen el mayor número de Siria, son los países y territorios donde el mayor número de personas están enfrentando hambruna. Y para llevar el caso palestino, cuando el reporte, lo que escuchamos nos decía que el saco cuesta $500, la pregunta es, ¿qué encarece la entrada del producto? Y le encarece la especulación que muchas veces ejecutan personas gazatíes, líderes de Hamas,
también el gobierno israelí. Entonces es como decía al principio, es como una tormenta perfecta en donde no solo es que entre la ayuda, que pueden entrar o no los camiones, esto es el primer problema. El segundo problema es quién baja la ayuda y quién la distribuye. También se ha documentado que Hamás ha especulado con esa ayuda. Medicinas, ropa, que ellos la revenden adentro de Gaza. Entonces, los gazatíes están entre dos paredes, entre dos espadas, porque pero no solo es, sino que adentro de esa Gaza tan compleja, hay especulación y hay personas que están lucrando con eso. Sí. Pero uno regresa como a Trump nuevamente, porque uno ve que se cierra la UNRWA, se cierra la ACNUR, se cierran todas las organizaciones, dijéramos, que podrían, la USAID, todo lo que podría ayudar a la cooperación internacional, la cooperación al desarrollo. O sea, volviendo a su tormenta perfecta, esta sí que lo es porque la ayuda internacional cada vez es más escasa y menos operativa, como usted bien decía. ¿Cómo se distribuye? Perdón, un paréntesis antes de escuchar sus comentarios, Manuel. Además, Israel acusa a Hamás de haber permeado estas organizaciones de la ONU. Acusa a Hamás de tener militantes trabajando, por ejemplo, en la UNRWA, en la Organización de Asistencia a los Refugiados Palestinos. O sea, esto también habla de las complejidades que usted menciona, Manuel. Voy a empezar por la segunda. No solo son acusaciones, está comprobado que personas que trabajan en la UNRWA también tenían vínculos con Hamás. Miren, ustedes son colombianos y yo soy mexicano, podemos hablar con un símil. Es como cuando la población civil en algunos lugares de nuestros países negocia con el narco, ¿me explico? Es una situación compleja, porque ser o no parte de Hamás, ayudar a Hamás en la situación de Gaza, a veces es obligatorio, a veces estás intimidado, a veces estás amenazado, a veces hay por beneficio. Entonces también es cierto que a esto se suma un problema que lo ligo ahorita con lo que dice María, ese desprestigio de la UNRWA, si bien también es parte de la guerra y del desprestigio de lo que se puede decir desde Israel, también hay que hacer una reflexión de que la UNRWA también ha sido permeada por gente con afinidad a Hamás, eso está comprobado. Pero también es cierto lo que dice María. A todo lo que dijo María, yo agregaría, cuando hace poco, María, Washington dice que se va a retirar su financiamiento de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es parte de ese, están desmontando el orden internacional, querida. Ese desmontamiento del orden internacional, que lo vemos en el conflicto de Gaza, en Ucrania, en Pakistán, en Afganistán, es gravísimo, porque ese desmontamiento del orden internacional de todas esas instituciones, ¿saben qué va a pasar? Nos va a dejar desnudos ante el poder duro y puro. Entonces, si no hay mediación ante el abuso de poder, porque eso eran las instituciones, aquí vamos a entrar un neoimperialismo en donde ya Washington, y cuando todo terminó, Washington con Trump manda los mensajes cuando amenazó a Panamá, amenazó a Groenlandia. Entonces tiene razón María, perdón que me alargué, pero tiene razón María, eso no tiene que preocupar. Quería preguntarle por los rehenes, Margarita y profesor. ¿Los rehenes son como la monedita de cambio, por decirlo en términos muy coloquiales? De ellos depende el apoyo de la comunidad internacional, el apoyo de Israel, de la comunidad, de los pobres habitantes de Israel que de alguna forma pues están en esta situación. ¿Qué hacer a ese respecto? Porque quiere decir que jamás existe desde que ellos todavía siguen secuestrados, vivos o muertos. Desde que todavía los tienen. Yo creo que aquí estamos tocando el tema. Jamás se entendió, y otros grupos como la Yihad Islámica, desde el principio del ataque terrorista del 7 de octubre, entendió que secuestrar rehenes era una moneda de cambio no solo hacia Israel, hacia el mundo. Porque no solo secuestró a personas israelíes, secuestró a personas de muchas nacionalidades, incluidos mexicanos, chilenos, no sé si colombianos, ahí me perdonan, no me acuerdo la lista completa, norteamericanos, ucranianos, rusos, o sea, fue un chantaje al mundo. Y también es cierto, si somos honestos, que el mundo reaccionó muy lento a eso. ¿Qué hubiera pasado? Es un hubiera que no sabremos. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera presionado a Hamás para que regresara la mayoría de los rehenes al principio de la guerra, los primeros 2 meses de la guerra? Se queda Israel de Netanyahu, se queda sin ese pretexto, no es un pretexto, es una realidad, y entonces la guerra hubiera tenido otro cariz, ¿digo? Pero cuando llegamos al 2025 y hay más de 50 rehenes todavía, y se dice que de ellos 32 están muertos, o sea, lo mucho tienen 20 personas con vida, y no se presionó a Hamás acá, 1 año y medio en donde Hamás chantajeó, insisto con lo que voy a decir, al mundo, porque no solo chantajeó a Israel, chantajeó al mundo y han visto cómo fue soltando poco a poco, ¿no?
Suelto a uno si me das esto, suelto a 10 si me das esto. Esas dinámicas de secuestro, chantaje, tienen que haber sido resueltas al principio por canales diplomáticos, negociando con Qatar, negociando con quien sea, pero la verdad es que no fue así. Y tenemos hoy el problema de que tú tienes un gobierno israelí, con esto termino, un gobierno israelí que no solo le falló a sus ciudadanos el 7 de octubre al no protegerlos del ataque terrorista, no resolvió el tema de los refugiados. Hoy, queridas, el 70% de la sociedad israelí le pide la renuncia a Netanyahu. Hoy la mayoría de los gazatíes en Gaza están pidiendo a Hamas que se vaya. ¿Cuándo vamos a empezar a hacerles caso a los gazatíes y a los israelíes comunes y corrientes y sacar este obstáculo que permite una evolución hacia otro lugar? Pero si Israel ha destruido Gaza de la forma en que la ha destruido y con esta furia, teniendo de por medio a los rehenes, todavía por lo menos 50, como dice usted, y sí, tenemos uno que está casado con colombiana y tiene ya nacionalidad colombiana, ¿cómo será si entregan a los rehenes? ¿Qué panorama puede uno vislumbrar para Gaza si devuelven a los rehenes? Tristemente, Margarita, después de año y medio, Gaza está en ruinas absolutas. Absolutas. O sea, los proyectos de reconstrucción, hay dos proyectos de reconstrucción, ¿no, queridas? El que ofrece Trump, que es una irrealidad, y el que ofrece la Liga Árabe, sobre todo con Egipto. Egipto propuso algo muy interesante, un proyecto de reconstrucción a largo plazo. Pero la pregunta de Margarita es cierta, y esa es una pregunta que, si somos honestos, no tenemos los elementos para resolverla. La destrucción de Gaza se hubiera evitado si los rehenes hubieran sido devueltos, probablemente sí, quizá no, porque lo que no está claro es hacia dónde quiere llevar Netanyahu esta guerra. O sea, ¿qué significa para Netanyahu ganar la guerra? Ya rindió a Hamas. O sea, Hamas no es operativo ahora, en el corto plazo. Con Netanyahu le hago una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es el futuro político de Netanyahu? ¿Él pretende seguir? ¿Tiene la coalición de derechas mientras siga arrasando con la Franja de Gaza? ¿Lo apoyará la derecha y ganará? Voy a ser muy exacto, muy exacto. El gobierno de Benjamín Netanyahu es un gobierno minoritario. O sea, la coalición de gobierno de Benjamín Netanyahu es una coalición pequeña, que además no puede expandirse porque los otros partidos, los que están en oposición, están contrarios a su política. Y ya aparecen voces como el ex primer ministro Ehud Olmert, un militar de alto rango, ex militar de alto rango, Yair Golan, que empiezan a presionar a Netanyahu. Ahora, Netanyahu es un animal con sentencia de muerte política. O sea, Netanyahu está haciendo una huida hacia adelante porque sabe que en el momento que la guerra pare, él va a tener que enfrentar una serie de cargos internos en Israel que lo van a llevar no solo a perder el puesto, sino quizás a la cárcel. Entonces tenemos a Netanyahu en una posición en donde él no va a dar vuelta atrás. Incluso estos días ha estado hablando de atacar Irán. ¿Se fijaron con eso? O sea, Netanyahu ha estado hablando de eso para mantener el estado de guerra, pero queridas, esto ha desgastado la sociedad, la economía israelí a un punto bien preocupante. O sea, Israel que va a salir de esta guerra económicamente muy dañado. En términos psicológicos, la sociedad israelí está teniendo suicidios. Muchos de los secuestrados que fueron liberados se han suicidado y otros han querido suicidarse. Entonces, la pregunta de María o Margarita, no me acuerdo quién la hizo, es muy buena. Tenemos un Netanyahu que sabe que detener esto significa su fin político irremediablemente. Entonces, eso lo vuelve peligroso. Pues, como vemos, por muchas razones la situación es absolutamente lamentable, absolutamente dramática y triste, y quizá más aún dramático ver que no hay salidas, digamos, hacia lo que interesaría, que es un cese el fuego y un retorno de la tranquilidad para los civiles. Sí, pues las imágenes con las que comenzamos, agradeciéndole, profe, su participación desde Chile hoy, porque creo que nos ayuda a entender la gravedad de esta situación, no solo, pues obviamente en Gaza, sino los gazatíes, sino pues el mundo entero que la está padeciendo. Gracias, profesor, por acompañarnos hoy en Perspectiva Mundial. Que estén muy bien. Gracias. Y así nos despedimos, tristemente, sin tener una buena perspectiva sobre lo que sucede en la Franja de Gaza, pero pues lo único que podemos prometerles es seguir pendientes del desarrollo y la evolución de esta situación para seguir al menos analizándola y tratándola de entender. Nos vemos en 8 días aquí en Perspectiva Mundial.